Escribe 8 números del 1 al 9 sin repetirse, de tal forma que al sumar cada fila se obtenga el número de la extrema derecha, al sumar los números de cada columna se obtenga el número de abajo y de forma similar en las dos diagonales. Antes de empezar a resolver el problema o antes de empezar a intentar poner números, vamos a analizar esta parte. Nos habla de que vamos a utilizar 8 números del 1 al 9 sin repetirse. Eso significa que si vamos a utilizar 8 es porque alguno de esos 9 no lo vamos a utilizar. Luego nos dice que al sumar cada fila se obtenga el número de la extrema derecha, es decir, estos de aquí. Al sumar los números de cada columna se obtenga el número de abajo, que son estos de acá en amarillo. Y nos dice que pasa exactamente lo mismo con las diagonales, es decir, este de aquí que me había equivocado y este de acá. Ok, antes de empezar a resolverlo, vamos a tratar de visualizar la figura. Si nos fijamos, tiene 8 cuadritos, que es donde vamos a poner los 8 números, y tiene diferentes valores de la suma de los renglones de las columnas y de ambas diagonales, es decir, de esta diagonal y de esta otra diagonal. Entonces, ahora sí, pausen el video y razonen por qué deben de poner cada número, razonen por dónde deben de empezar a hacer el análisis para que no batallen en resolver el problema, y ya que lo hayan resuelto regresan al video para comparar sus ideas. Muy bien, entonces para empezar a buscar por dónde empezar a poner números, vamos a poner aquí una lista de los números del 1 al 9 para aprovechar e ir tachando cada uno y llevar un panorama más amplio de lo que estamos haciendo. Bueno, en este caso, si nos fijamos, tenemos dos valores, en este caso el 6, que son los más pequeños. ¿Por qué nos conviene empezar analizando los más pequeños? Bueno, de inicio, los más pequeños tendrán menos formas de obtenerse sumando números, y en este caso tenemos que sumar estos dos números para que nos dé 6, y tenemos que sumar estos dos números para que también nos dé 6. Entonces vamos a analizarlo. Si nosotros queremos obtener 6 sumando dos números, podemos sumar 5 más 1 y luego también podemos sumar 4 más 2. Y habrá quien piense que también podría ser 3 más 3. El problema aquí es que nos dicen que no debe de repetirse ninguno. Eso significa que esta opción no corresponde. Entonces, si nos fijamos, pues tenemos nada más dos formas de obtener 6. Entonces, esas dos formas en estos cuadritos, lo que va a pasar es que aquí podríamos poner el 5 y acá el 1, o viceversa, poner el 1 aquí y el 5 acá, o poner el 4 aquí y el 2 aquí, o el 2 aquí y el 4 acá. Es decir, tenemos 4 diferentes maneras de acomodarlo. Entonces, por hacer las cosas más fáciles, más sencillas, voy a dividir en 4 partes esos cuadritos para ir probando cada pareja de números. En este caso, si yo pongo aquí el 5, entonces en este lado tendría que poner el 1 para que 5 más 1 fuera 6. Si pongo el 5 para
sumando la columna, aquí tendría que poner un 3 porque 5 más 3 son 8. Y luego si nos fijamos, 3 más cuánto nos da 12, que es 3 más 9. Y aquí coincide, 1 más 9 es 10. Hasta ahorita esas opciones nos han coincidido, pero debemos de checar o de revisar las demás opciones para estar completamente seguros. Entonces, si utilizáramos el 4 en esta celda, aquí tendría que ir el 2 y acá también tendría que ir el 4 para que nos diera 8. Eso significa que esa opción no es válida. Entonces voy a tachar esos espacios para saber que esa ya la revisamos. Y luego ahora hacemos la inversa, poner el 1 aquí y el 5 acá. Si lo pusiéramos así, aquí tendríamos que poner el 7 para que 1 más 7 sea 8 y luego 5 más 5 para que sea 10 o 7 más 5 que es 12. Pero si nos fijamos, volvemos a repetir el 5. Eso significa que lo podemos quitar. Y si se fijan, voy respetando los espacios, ¿sí? Los cuadritos que corresponden. Y por último, nos queda revisar. Si aquí fuera un 2, aquí tendría que ser el 4 y luego aquí tendría que ser el 6 porque 2 más 6 son 8 y luego pues para que nos diera 12 tendríamos que sumar 6 más 6 y ya con eso comprobamos que como se repite el 6 no va a ser una de las soluciones. Entonces ya tenemos que el 5, el 1, el 3 y el 9 van en esas posiciones. De la misma manera, para este otro 6, ya sabemos que estos no los vamos a poder utilizar porque ya los utilizamos y ya estamos seguros que van en estas posiciones. Entonces, el 1 ya, el 3, el 5 y el 9. Y ya nada más nos faltan 4 y un número que no se va a utilizar, que no sabemos cuál es. Entonces, nosotros sabemos que para obtener el 6 podemos tener 4 y 2 o 2 y 4. Entonces voy a hacerle nada más una división para establecer esos números. Lo voy a poner así. Y entonces si yo aquí pongo 4, aquí tiene que ser 2. Y si yo aquí pongo 2, acá tendría que ser 4. Y entonces ahora sí vamos a comprobar valores. Si aquí yo pongo el 4, aquí el 2, aquí tendría que ir el 6 porque 2 más 6 son 8 y luego 4 más 8 nos da 12 y luego 8 más 6 nos da 14 y tenemos ahí ya nuestra respuesta, pero vamos a verificar que eso es correcto. Si aquí tuviéramos el 4, si aquí hubiéramos puesto el 4, para que nos dé 8, sumando estos dos, aquí también tendría que haber el 4 y ahí ya no se iba a poder porque se iban a estar repitiendo. Entonces, ya con eso comprobamos que este 4 no puede ir aquí y por lo tanto tampoco este 2. Y nos damos cuenta que ya utilizamos el 2, que ya utilizamos el 4, el 8 y el 6. Y en este caso pues no fue necesario el 7. ¿Sí? Ya lo tenemos aquí lleno. Voy a copiarlo de este lado para luego borrar la figura y ponerlo en limpio. Dos y 6. Ok, entonces voy a borrar y ahora sí, vamos a poner los números que corresponde. Aquí debe ir el 4, aquí el 8, aquí el 6, aquí el 2, aquí el 5, aquí el 1, aquí el 9 y aquí el 3. ¿Podríamos haber empezado analizando por otra suma? Sí podríamos haber empezado, pero lo más probable es que tendríamos más opciones de obtener ese número. Por ejemplo, si verificamos con los 8, nosotros sabemos que 8 lo podemos obtener sumando 7 más 1 y luego en ese mismo orden 6 más 2 y luego 5 más 3 y aquí que se repite el 4 ya sabemos que esa opción no es válida. Y si nos fijamos,
Aquí en el 6 teníamos dos opciones y acá en el 8 vamos a tener tres opciones. Eso significa que tendríamos que revisar más posibilidades. Por lo tanto, la mejor opción es empezar analizando por donde esté el 6. De igual manera, si alguien tiene una idea para resolverlo, o si alguien tiene una solución distinta, si gusta compartirla en los comentarios o mandármela directamente a mí y la integro al video.